¿Quién eres tú para decidir el destino de mi hogar?, exclamó Carmen Vega, con los ojos encendidos de desafío, enfrentando al millonario que había detenido su lujoso convertible en el camino rural, sin saber que ese encuentro cambiaría el rumbo de ambos para siempre. El sol comenzaba a descender sobre el valle, proyectando sombras largas que danzaban sobre la tierra polvorienta, mientras una tensión inesperada llenaba el aire. El lujoso convertible plateado avanzaba por el camino rural, dejando tras de sí una nube de polvo. Al volante, Diego Navarro, heredero del imperio empresarial más importante de España, disfrutaba de la sensación de libertad que le proporcionaba alejarse del bullicio de Madrid. A sus 30 años, había multiplicado la fortuna familiar con inversiones estratégicas y una visión de negocios que lo había convertido en el empresario más joven en la lista de los 50 metroas poderosos. Con gafas de sol oscuras y el viento agitando su cabello perfectamente cortado, parecía el protagonista de un anuncio de perfume. Sin embargo, esta no era una escapada de placer. Se dirigía a la Hacienda El Olivo, una extensa propiedad que su empresa acababa de adquirir para transformarla en un exclusivo complejo turístico. Un repentino estallido, seguido de un bandazo del vehículo, interrumpió sus pensamientos. El convertible se tambaleó peligrosamente antes de detenerse a un lado del camino. «¡Maldita sea!», exclamó Diego, al verificar el neumático completamente desinflado. Miró alrededor, solo para confirmar lo que ya sabía. Estaba en medio de la nada, sin señal de teléfono y con un sol que comenzaba a caer implacable. Peor aún, aunque sabía cambiar un neumático en teoría, jamás había tenido que hacerlo. Siempre había alguien para resolver ese tipo de inconvenientes. Mientras evaluaba sus opciones, el suave traqueteo de un vehículo acercándose captó su atención. Una vieja camioneta de carga se detuvo cerca. De ella descendió una joven que vestía jeans gastados, botas de trabajo y una sencilla camisa de cuadros con las mangas arremangadas. «¿Problemas con el coche?», preguntó, acercándose con paso decidido. Diego observó a la recién llegada con cierta sorpresa. A pesar de su vestimenta simple y rural, había algo en su porte y en la seguridad de su mirada que no encajaba con la imagen típica de una campesina. «Un neumático reventado», respondió, quitándose las gafas de sol. «Y me temo que la señal del teléfono es inexistente aquí». La joven sonrió levemente, como si encontrara divertida la situación. «Bienvenido al mundo real, donde la tecnología no siempre viene al rescate», comentó con un ligero tono burlón. «Veamos qué podemos hacer». Sin esperar respuesta, se dirigió al maletero del convertible, lo abrió con naturalidad y comenzó a sacar el equipo para cambiar el neumático. «Supongo que tienes una rueda de repuesto, ¿verdad?», preguntó mientras trabajaba. Diego, no acostumbrado a que alguien tomara el control de la situación, especialmente una desconocida en medio de un camino rural, se limitó a asentir, fascinado por la eficiencia con que la joven manejaba herramientas que él apenas sabía identificar. «Soy Diego Navarro», se presentó finalmente, extendiendo su mano. Ella lo miró brevemente, con las manos ocupadas en aflojar los tornillos de la rueda. «Carmen Vega», respondió simplemente. «¿Trabajas por aquí cerca?», preguntó él, intentando entablar conversación mientras la observaba maniobrar el gato hidráulico con sorprendente habilidad. «Se podría decir que sí», contestó ella con una sonrisa enigmática. «Conozco cada centímetro de este valle». En menos de 15 minutos, el neumático había sido reemplazado y las herramientas guardadas nuevamente en el maletero. Diego, que había intentado ayudar torpemente en algún momento, se sentía extrañamente impresionado por esta joven que combinaba belleza natural con una competencia práctica que raramente encontraba en las mujeres de su círculo social. «Te debo una», dijo, sacando su cartera. «Permíteme compensarte por tu tiempo y esfuerzo». La sonrisa de Carmen desapareció, reemplazada por una expresión que mezclaba orgullo y ligera ofensa. «Guarda tu dinero», respondió con firmeza. «Por aquí no medimos todo en términos monetarios. Un simple gracias es suficiente». Diego, sorprendido por la respuesta, guardó la cartera, sintiéndose extrañamente avergonzado, una sensación a la que no estaba acostumbrado. «Gracias entonces», dijo con sinceridad.
¿Podrías al menos indicarme cómo llegar a la hacienda El Olivo? Se supone que ya debería estar allí. Algo cambió sutilmente en la expresión de Carmen al escuchar el nombre de la hacienda. El Olivo, repitió, con un tono que Diego no supo interpretar. Sigue este camino 3 kilómetros más. Cuando veas una avenida de olivos centenarios a tu derecha, ese es el acceso principal. ¿La conoces bien?, preguntó él, cada vez más intrigado por esta misteriosa joven. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez, y Diego sintió algo extraño, como si esa mirada clara y directa pudiera ver más allá de su fachada de hombre de negocios seguro y calculador. «Se podría decir que el Olivo y yo tenemos historia», respondió con una sonrisa enigmática antes de regresar a su camioneta. «Que tengas suerte con lo que sea que vayas a hacer allí, Diego Navarro». Y con esas palabras arrancó el motor y se alejó, dejando al millonario con una sensación de curiosidad e intriga que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Mientras retomaba su camino hacia la hacienda, Diego se sorprendió pensando más en la misteriosa joven que en el proyecto multimillonario que venía a evaluar. Había algo en ella, una autenticidad y seguridad en sí misma que contrastaba radicalmente con las personas calculadoras y artificiales que normalmente lo rodeaban. Aunque intentó concentrarse en las proyecciones financieras y planes de desarrollo que debía revisar en la hacienda, su mente regresaba una y otra vez a esos ojos francos y a esas manos hábiles que habían resuelto su problema sin esperar nada a cambio. Lo que no podía imaginar es que este encuentro casual cambiaría el rumbo de su vida de maneras que ninguna proyección de negocios podría haber anticipado. La hacienda El Olivo superaba todas las expectativas. Una impresionante avenida flanqueada por olivos centenarios conducía hasta una majestuosa casa principal de estilo andaluz, rodeada de jardines perfectamente cuidados y con vistas espectaculares al valle. A pesar de su ojo crítico y analítico, entrenado para evaluar propiedades únicamente por su potencial comercial, Diego no pudo evitar sentirse impresionado por la belleza y el carácter del lugar. Un hombre mayor, vestido con elegante sobriedad, lo esperaba en la entrada principal. «Bienvenido a El Olivo, señor Navarro», saludó con formalidad. «Soy Manuel, el administrador. Lo estábamos esperando hace una hora. Tuve un pequeño percance en el camino», explicó Diego mientras descendía del vehículo. «Afortunadamente, una joven muy amable se detuvo a ayudarme». Un destello de reconocimiento cruzó la mirada del administrador, pero se desvaneció rápidamente. «La gente de este valle suele ser servicial», comentó con neutralidad. «El señor de la casa lo espera en la biblioteca. Por favor, sígame». Mientras atravesaban salones con techos altos decorados, con vigas de madera tallada y muebles antiguos de calidad extraordinaria, Diego comenzó a entender por qué sus asesores habían insistido tanto en esta adquisición. El lugar resumaba historia y autenticidad, cualidades que podrían convertirse en el principal atractivo del exclusivo resort que planeaban construir. El administrador lo condujo hasta una impresionante biblioteca de 2 niveles, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos. Junto a un ventanal que enmarcaba las montañas como si fuera un cuadro viviente, un hombre de porte distinguido hojeaba documentos. «El señor Navarro ha llegado, señor», anunció el administrador. El hombre se incorporó, revelando una figura alta y de unos 60 años, con un rostro que combinaba severidad y nobleza. «Bienvenido a El Olivo», saludó, extendiendo su mano. «Rafael Vega, propietario de esta hacienda, o debería decir, expropietario». El apellido resonó inmediatamente en la mente de Diego. Vega, como la joven que lo había ayudado en el camino. Podría ser una coincidencia. «Un placer conocerlo, señor», respondió automáticamente mientras estrechaba la mano ofrecida. «Su propiedad es realmente impresionante». «Lo es, ciertamente», confirmó el hacendado con un dejo de orgullo en su voz. «Lleva en mi familia 6 generaciones. Cada rincón tiene una historia, cada piedra un significado». Diego percibió de inmediato la contradicción. Si la hacienda significaba tanto para este hombre, ¿por qué venderla? «Debo confesar mi curiosidad, señor Vega», comentó mientras aceptaba el asiento que le ofrecían. «Si esta propiedad
tiene tanto valor sentimental para usted y su familia que lo llevó a venderla. Una sombra cruzó el rostro del hacendado, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión de pragmatismo. A veces, joven, debemos tomar decisiones que van contra nuestros sentimientos, respondió tras una breve pausa. El mundo cambia, los mercados fluctúan, y mantener una operación como el olivo requiere adaptación constante. Digamos que llegó el momento de dar un paso al costado y permitir que nuevas ideas tomen el relevo. Había algo en su tono, una mezcla de resignación y desafío, que no pasó desapercibido para el agudo instinto de Diego. Antes de que pudiera indagar más, la puerta de la biblioteca se abrió y el administrador anunció: «La señorita ha regresado, señor». El hacendado sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación, un gesto que transformó completamente su semblante. «Excelente. Dile que se una a nosotros, por favor». Los pasos ligeros que resonaron en el pasillo captaron la atención de Diego. Cuando la puerta se abrió nuevamente, la sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras. Allí, con una transformación sutil pero significativa, estaba la joven que lo había ayudado en el camino. Había cambiado sus jeans y camisa de trabajo por un sencillo vestido veraniego, y su cabello, antes recogido, caía ahora en ondas naturales sobre sus hombros. «Tú», exclamó Diego, incapaz de ocultar su asombro. Carmen sonrió, con un brillo divertido en su mirada, claramente disfrutando de su reacción. «Veo que ya conociste a mi hija», comentó el hacendado, observando el intercambio con evidente curiosidad. «Carmen es el alma de El Olivo. Conoce esta hacienda mejor que nadie, incluso mejor que yo». «Nos encontramos en el camino», explicó ella con naturalidad. «El señor Navarro tuvo problemas con un neumático de su lujoso convertible. Y tú lo ayudaste, por supuesto», completó su padre con una sonrisa orgullosa. «Mi hija nunca puede resistirse a rescatar a alguien en apuros, ya sea un animal herido o un empresario urbano perdido en nuestros caminos». El tono ligeramente burlón no pasó desapercibido para Diego, quien comenzaba a comprender que había sido, de alguna manera, evaluado desde el primer momento. «Tu hija fue extremadamente amable y competente», respondió, recuperando la compostura, «aunque debo admitir que me sorprende encontrarla aquí. No mencionó su conexión con la hacienda durante nuestro encuentro». «No preguntaste», replicó Carmen con sencillez. «Asumiste que era una simple campesina, y yo no vi razón para corregirte». El hacendado observaba este intercambio con evidente interés, como si estuviera presenciando un partido de tenis particularmente reñido. «Mi hija estudió economía agrícola y gestión ambiental en el extranjero», explicó con un dejo de orgullo paternal. «Podría estar dirigiendo cualquier corporación en la capital, pero eligió regresar a El Olivo para modernizar nuestras operaciones. O, al menos, ese era el plan hasta que decidimos vender». Una pregunta surgió instantáneamente en la mente de Diego. «¿Estabas de acuerdo con la venta?», preguntó directamente a Carmen. Un silencio cargado de significado se instaló en la habitación. Padre e hija intercambiaron una mirada que parecía contener toda una conversación. «Tenemos opiniones diferentes sobre el futuro de El Olivo», respondió ella finalmente. «Pero respeto la decisión de mi padre. Esta hacienda ha sido su vida entera». La dinámica familiar resultaba fascinante para Diego, acostumbrado a negociaciones donde las emociones se mantenían cuidadosamente separadas de las decisiones de negocios. «Supongo que ahora conoceremos los planes que tiene para nuestra hacienda, señor Navarro», continuó Carmen, cambiando sutilmente el tema. «¿Exactamente qué tipo de desarrollo turístico pretende implementar aquí?» La forma en que pronunció desarrollo turístico, con un ligero tono de escepticismo, despertó el instinto competitivo de Diego. «Planeo convertir El Olivo en el resort de lujo más exclusivo de la región», respondió con el entusiasmo que siempre mostraba al hablar de sus proyectos. «Preservaremos la casa principal como centro histórico y construiremos villas privadas integradas en el paisaje. Habrá un spa de clase mundial, un campo de golf diseñado por campeones internacionales y experiencias gastronómicas basadas en ingredientes locales». Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Carmen se transformaba sutilmente, una mezcla de incredulidad
y algo parecido a la decepción. «Ya veo», comentó cuando él terminó su exposición. «Otro playground para millonarios aburridos que quieren jugar a ser campesinos por un fin de semana, pero con todas las comodidades de la ciudad». «Carmen», la reprendió suavemente su padre, «el señor Navarro es nuestro invitado, y el nuevo dueño de El Olivo», añadió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «tiene todo el derecho de convertir este ecosistema único en otro resort genérico. Solo espero que al menos contrate a la gente local que perderá su modo de vida tradicional». Diego, sorprendido por la franqueza de la crítica, se encontró sin una respuesta inmediata. No estaba acostumbrado a que cuestionaran sus visiones de negocio, y menos aún a sentirse de alguna manera incorrecto en sus planteamientos. «Mi empresa tiene una política estricta de responsabilidad social», respondió finalmente, con un tono más defensivo del que pretendía. «Y nuestros estudios ambientales son exhaustivos». Carmen lo miró directamente, con una intensidad que resultaba casi desafiante. «¿Estudios realizados por consultores pagados por su empresa, supongo?», replicó, «que casualmente siempre concluyen que sus proyectos son perfectamente sostenibles». Un silencio tenso se apoderó de la habitación. El hacendado, evidentemente incómodo con el giro de la conversación, intervino con diplomacia. «Quizás deberíamos mostrarle la propiedad al señor Navarro antes de entrar en debate sobre su futuro», sugirió. «Tendrá una mejor perspectiva de lo que está adquiriendo después de conocerla a fondo». «Excelente idea», acordó Carmen, recuperando una sonrisa más genuina. «De hecho, me gustaría ser yo quien guíe ese recorrido, si el señor Navarro está dispuesto». Diego, intrigado por esta mujer que combinaba belleza natural con una inteligencia afilada y opiniones contundentes, no dudó en aceptar. «Estaré encantado de conocer El Olivo guiado por alguien que claramente lo ama tanto», respondió, sosteniendo su mirada. Por un instante, algo indefinible pareció pasar entre ellos, un reconocimiento mutuo que iba más allá del conflicto de visiones sobre la hacienda. Dos personas acostumbradas a tener el control, a defender sus convicciones, a no ceder terreno, pero también capaces de reconocer en el otro una fuerza similar a la propia. «Perfecto, entonces», concluyó el hacendado, observando con interés ese intercambio silencioso. «Manuel preparará una habitación para usted, señor Navarro. Asumimos que se quedará al menos esta noche con nosotros, ¿verdad?» Diego, que originalmente había planeado una visita breve y regresar a la ciudad esa misma tarde, se sorprendió a sí mismo respondiendo: «Si no es molestia, me encantaría». Y mientras seguía al administrador hacia la habitación asignada, se encontró anticipando con inesperada emoción el recorrido prometido, no solo por la oportunidad de evaluar adecuadamente su nueva adquisición, sino también por la perspectiva de pasar más tiempo con la intrigante hija del hacendado, que había logrado en pocas horas lo que pocas personas conseguían: despertar genuinamente su interés. El amanecer en la hacienda El Olivo tenía una cualidad mágica que ningún folleto turístico podría capturar. Diego Navarro, acostumbrado a despertarse con alarmas programadas en habitaciones de hotel con cortinas automatizadas, se encontró despierto al primer rayo de sol que se filtraba por los ventanales de madera de su habitación. El canto de pájaros reemplazaba el habitual ruido urbano, y el aroma a café, recién hecho, se mezclaba con el perfume de flores silvestres que entraba por la ventana entreabierta. Tras vestirse con la ropa más informal que llevaba consigo pantalones chinos y una camisa de lino que raramente usaba en la ciudad, descendió al comedor, donde ya lo esperaban el hacendado, Rafael Vega, y su hija, Carmen. Ambos parecían llevar horas despiertos. «Buenos días, señor Navarro», saludó Rafael cordialmente. «Espero que haya dormido bien». «Mejor que en mucho tiempo, si soy honesto», respondió Diego con sinceridad. «Hay algo en el aire de este lugar que induce a un descanso profundo». Carmen, que servía café en tazas de cerámica artesanal, le dirigió una mirada evaluadora. «El silencio y la ausencia de contaminación lumínica suelen tener ese efecto en los urbanitas», comentó con una sonrisa que suavizaba la pulla implícita. «Tu cuerpo está experimentando cómo deberían ser realmente las noches para los seres humanos». Durante el desayuno,
compuesto por frutas frescas recién cosechadas, pan horneado en casa y huevos de gallinas criadas en libertad, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Rafael resultó ser un hombre culto, con opiniones informadas sobre economía global y política, mientras que Carmen alternaba comentarios ingeniosos con observaciones agudas sobre tendencias de mercado que revelaban su sólida formación académica. Me sorprende que, con tu preparación, hayas elegido regresar a la hacienda en lugar de seguir una carrera corporativa, comentó Diego en un momento dado. Podrías estar dirigiendo departamentos enteros en cualquier multinacional. La pregunta parecía casual, pero contenía una genuina curiosidad. Carmen lo miró directamente, como evaluando si la pregunta merecía una respuesta sincera. No todo el éxito se mide en ascensos corporativos y bonificaciones anuales, respondió finalmente. Elegí regresar a El Olivo porque aquí podía implementar directamente lo que aprendí: agricultura sostenible, comercio justo, preservación de ecosistemas mientras se genera valor económico real. Mi hija transformó nuestras operaciones tradicionales en un modelo de negocio innovador. Intervino Rafael con evidente orgullo. Certificó nuestros productos como orgánicos, estableció una cooperativa con pequeños productores locales y creó una marca premium para nuestros vinos y aceites que ahora se exportan a precios que jamás habríamos imaginado. Diego, genuinamente impresionado, miró a Carmen con renovado interés. ¿Y, aún así, decidieron vender?, preguntó, cada vez más intrigado por la aparente contradicción. Nuevamente, ese intercambio de miradas entre padre e hija, esa comunicación silenciosa que sugería una historia compleja bajo la superficie. Las decisiones empresariales no siempre siguen la lógica del corazón, respondió Rafael, utilizando casi las mismas palabras que Diego solía emplear en sus negociaciones. Pero no arruinemos esta hermosa mañana con temas de negocios. Mi hija está ansiosa por mostrarte El Olivo, y yo tengo asuntos que atender en el pueblo. Los veré para la cena. Tras el desayuno, Carmen lo condujo al exterior, donde los esperaba un pequeño vehículo todoterreno. Iremos a las partes de la hacienda que no aparecen en los informes de valoración que seguramente revisaste, anunció mientras ponía en marcha el motor. Los lugares que hacen de El Olivo mucho más que un terreno con potencial turístico. Los siguientes kilómetros a través del cuerpo central de la propiedad resultaron ser una ruta por un mundo que Diego, a pesar de su extensa experiencia internacional, jamás había vislumbrado. Se desviaban frecuentemente del camino principal para visitar lugares específicos, un antiquísimo molino de agua que seguía funcionando con un sistema hidráulico centenario para producir una harina artesanal premiada internacionalmente, una almazara donde se elaboraba aceite de oliva mediante métodos tradicionales combinados con tecnología de vanguardia para control de calidad, viñedos donde las cepas se entrecruzaban con plantas aromáticas en un sistema de biodiversidad planificada. En cada parada, Carmen no solo le mostraba las instalaciones, sino que le presentaba a las personas que trabajaban allí, familias que llevaban generaciones especializándose en esos oficios, jóvenes locales que habían encontrado en estos proyectos sostenibles una alternativa a la emigración a las ciudades, científicos y artesanos que colaboraban en lo que ella denominaba un laboratorio vivo de tradición e innovación. Lo que estás viendo, explicaba mientras recorrían un sendero entre cultivos intercalados que formaban un mosaico de colores y texturas. Es agricultura regenerativa en acción. Cada planta beneficia a las demás, reduciendo la necesidad de pesticidas. Los métodos que hemos recuperado de la agricultura tradicional, combinados con monitoreo digital y análisis de suelos avanzados, nos permiten producir alimentos de calidad excepcional mientras el ecosistema se fortalece en lugar de degradarse. Diego escuchaba con genuino interés. Su mente analítica, entrenada para identificar oportunidades de negocio, comenzaba a percibir dimensiones que no había considerado en su proyecto original. ¿Y esto es económicamente viable?, preguntó. Más por curiosidad profesional que por escepticismo, Carmen sonrió, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. Más que viable, es rentable a largo plazo,
respondió con seguridad. Nuestros costos de producción son ligeramente más altos que en la agricultura industrial, pero nuestros productos alcanzan precios premium en mercados especializados. La certificación orgánica, el comercio directo sin intermediarios y el turismo experiencial que hemos desarrollado a pequeña escala generan márgenes que la agroindustria convencional envidiaría. Se detuvieron junto a un arroyo cristalino, donde varios trabajadores instalaban lo que parecía ser un sistema de monitoreo. «Buenos días, señorita Carmen», saludó uno de ellos respetuosamente. «Estamos instalando los nuevos sensores para el proyecto de conservación hidrológica». «Excelente, Luis», respondió ella. «Este es el señor Navarro, el nuevo propietario de El Olivo». El hombre estrechó la mano de Diego con un apretón firme y sincero. «Espero que conserve el programa de monitoreo, señor», comentó con franqueza. «Gracias a este sistema, hemos reducido el consumo de agua en un 40% mientras aumentamos la producción. Mi hijo está estudiando hidrología en la universidad gracias a la beca que el programa ofrece». Continuaron su recorrido, y con cada parada, cada conversación, cada explicación sobre los sistemas interconectados que hacían funcionar la hacienda como un organismo vivo, Diego sentía que se abría ante él un mundo completamente nuevo. No se trataba solo de la belleza física del lugar, que era innegable, sino de algo más profundo, una forma diferente de concebir la relación entre negocio, naturaleza y comunidad. Cerca del mediodía, llegaron a lo que parecía ser su destino final, una colina desde donde se dominaba toda la extensión de la hacienda. El paisaje era simplemente espectacular. Viñedos y olivares en las laderas suaves, bosques nativos protegiendo las zonas más empinadas, el río serpenteando por el valle y la casa principal a lo lejos como un punto de anclaje histórico en medio de ese tapiz viviente. «Este es mi lugar favorito en toda la hacienda», confesó Carmen mientras extendía una manta sobre el césped a la sombra de un olivo. «Vengo aquí cuando necesito perspectiva». Sacó de su mochila un pequeño almuerzo preparado: pan casero, quesos artesanales, aceitunas, frutas frescas y una botella de vino producido en la propia hacienda. La sencillez de la comida contrastaba con su sabor extraordinario, y Diego, acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin, se sorprendió disfrutando más de este picnic improvisado que de muchas cenas de gala. «Tu visión para El Olivo es admirable», reconoció sinceramente después de un rato. «Has creado algo único aquí». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, como si no esperara ese reconocimiento. «Pero aún planeas demolerlo para construir tu resort de lujo, ¿verdad?», preguntó directamente. Diego contempló el paisaje en silencio por un momento, sintiendo un conflicto interno que raramente experimentaba en sus decisiones de negocios. «Honestamente, lo que he visto hoy me ha hecho cuestionarme algunos aspectos del proyecto», admitió. «Nunca consideré el valor de los sistemas que ya funcionan aquí, ni el impacto que tendría destruirlos». Carmen lo observó con atención, como si intentara determinar la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué vendió realmente tu padre la hacienda?», preguntó Diego de repente. «Todo lo que he visto hoy parece ser un negocio próspero y sostenible». Ella suspiró, y por primera vez su expresión de seguridad dio paso a una vulnerabilidad que la hacía parecer más humana, más cercana. «Mi padre y yo tuvimos desacuerdos fundamentales sobre la dirección que debía tomar El Olivo», explicó finalmente. «Él quería expandirse rápidamente, invertir en maquinaria a gran escala, competir directamente con los grandes productores. Yo defendía un crecimiento más orgánico, basado en calidad, no en cantidad». Hizo una pausa, contemplando los viñedos a lo lejos. «Cuando las tensiones en los mercados agrícolas aumentaron el año pasado, mi padre vio una oportunidad para salir. Para él vender representa liberación, la posibilidad de retirarse sin preocupaciones. Para mí…» No terminó la frase, pero no era necesario. Diego podía ver claramente lo que El Olivo significaba para ella, no solo un negocio o una propiedad, sino una visión, una forma de vida, un propósito. «¿Qué harás después de la transición?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que le importaba la respuesta.
Tengo ofertas para dirigir proyectos de sostenibilidad en varias partes del mundo, respondió ella, con una sonrisa que no ocultaba del todo su tristeza. Irónico, ¿no? Ser consultora para implementar en otros lugares lo que no pude preservar aquí. Algo en su tono, en su mirada perdida en el horizonte, tocó una fibra en Diego que raramente dejaba expuesta. Durante años, había construido su identidad alrededor del éxito, de las conquistas empresariales, de la imagen del joven millonario imparable. Pero sentado en esa colina, frente a esta mujer que defendía con tanta pasión una visión completamente diferente del éxito, se sentía extrañamente incompleto. Tu padre mencionó que habría una celebración local esta noche, comentó, cambiando ligeramente el tema. ¿De qué se trata? El rostro de Carmen se iluminó inmediatamente. Es la fiesta de la cosecha, explicó con renovado entusiasmo. Una tradición que se remonta a siglos. Los trabajadores de todas las haciendas del valle se reúnen para celebrar el fin de la temporada de recolección. Hay música, bailes tradicionales, comida local. Es la única noche del año en que las diferencias entre propietarios y trabajadores se difuminan. ¿Y tú participas en esas celebraciones?, preguntó Diego, intentando imaginar a esta sofisticada mujer, con su educación internacional y su visión de negocios innovadora, en una fiesta rural tradicional. Ella soltó una risa cristalina que transformó completamente su rostro. «Por supuesto», exclamó. «Crecí bailando en esas fiestas desde que era niña. Mi madre me enseñó todas las danzas tradicionales del valle». Su expresión se volvió ligeramente desafiante. «¿Te atreverías a acompañarme? Dudo que sea el tipo de evento social al que estás acostumbrado». Diego percibió claramente el reto implícito en la invitación. Esta mujer lo estaba evaluando constantemente, poniendo a prueba no solo sus ideas de negocio, sino también su capacidad para salir de su zona de confort. «Estaré encantado de asistir», respondió con una sonrisa genuina, «aunque debo advertir que mis habilidades para el baile se limitan a valses formales en galas benéficas». «No te preocupes», replicó ella con un brillo pícaro en la mirada. «Soy una excelente maestra». Mientras recogían los restos del picnic y se preparaban para regresar a la casa principal, Diego se encontró anticipando la noche con una emoción que no sentía desde hacía años. No se trataba solo de la curiosidad por experimentar una celebración local auténtica, era la perspectiva de pasar más tiempo con esta mujer fascinante que había logrado, en menos de 24 horas, hacerle cuestionar certezas que consideraba inamovibles. El atardecer transformó la hacienda El Olivo en un escenario de cuento. Antorchas y guirnaldas de luces iluminaban el camino desde la casa principal hasta una explanada junto a los antiguos graneros, donde se estaba preparando la celebración. Trabajadores de todas las edades colocaban mesas rústicas, montaban un escenario improvisado para los músicos y preparaban enormes parrillas donde ya se asaban carnes y verduras que perfumaban el aire nocturno. Diego, siguiendo el consejo de Carmen, había optado por la ropa más informal que llevaba consigo, pantalones oscuros y una camisa blanca de lino. Aún así, se sentía extrañamente fuera de lugar mientras esperaba en el porche de la casa. Su guardarropa habitual consistía en trajes hechos a medida para juntas directivas y eventos formales, no para fiestas campestres. «Pareces nervioso, señor millonario», observó Rafael Vega, que había aparecido silenciosamente a su lado. «No te preocupes. Nadie espera que bailes como un local en tu primera fiesta de la cosecha. No estoy acostumbrado a eventos donde no conozco el protocolo», admitió Diego, con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. El hacendado sonrió con cierta nostalgia. «El único protocolo esta noche es disfrutar», respondió. «Es la única vez en el año en que todos, desde el propietario hasta el trabajador más reciente, celebramos juntos como iguales. Una tradición que me temo terminará con la venta de la hacienda». Había una tristeza velada en su tono que contrastaba con su aparente conformidad con la transacción. «¿Si decidiera revisar mis planes para El Olivo?», preguntó Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Consideraría usted otras opciones además de la venta completa?». El hacendado lo miró con súbito interés. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?». Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos en la escalera
captó la atención de ambos. Carmen descendía con gracia natural, vestida con sencilla elegancia. Un vestido blanco de corte tradicional adornado con bordados de colores vivos, el cabello recogido con flores silvestres y, como única joya, un antiguo medallón de plata. La transformación era notable. Sin perder un ápice de su fuerza e inteligencia, irradiaba una feminidad y una conexión con sus raíces que resultaban cautivadoras. Diego se encontró momentáneamente sin palabras, impactado por una belleza que nada tenía que ver con los estándares artificiales que solían rodearlo en la ciudad. «Estás hermosa, hija», dijo Rafael con evidente orgullo. «Tu madre estaría encantada de verte llevar su vestido esta noche». «¿Era de tu madre?», preguntó Diego cuando finalmente recuperó la voz. Carmen asintió, tocando suavemente el medallón que colgaba de su cuello. «Ella lo llevaba en cada fiesta de la cosecha», explicó con una sonrisa que mezclaba alegría y nostalgia. «Es una tradición familiar que las mujeres de El Olivo lo usen en esta celebración especial». Algo en la forma en que pronunció tradición familiar resonó profundamente en Diego. En su mundo, las tradiciones se limitaban a estrategias fiscales transmitidas entre generaciones o a vacaciones en determinados destinos exclusivos. La idea de un vestido pasado de madre a hija, de un ritual anual que trascendía posiciones sociales, le resultaba tan ajena como fascinante. Los tres caminaron juntos hacia la explanada, donde la celebración ya comenzaba a tomar forma. Para sorpresa de Diego, los trabajadores saludaban a padre e hija no con la deferencia distante que esperaría entre empleados y propietarios, sino con el afecto genuino de una comunidad unida. Abrazos, bromas, comentarios sobre cosechas pasadas y anécdotas compartidas. Era evidente que los lazos entre ellos iban mucho más allá de simples relaciones laborales. «Señorita Carmen», exclamó una anciana de rostro arrugado por el sol, «este año debes bailar la jota inaugural. Es tradición que la hija del hacendado la baile antes de partir». El comentario provocó murmullos de aprobación entre los presentes, pero también una oleada de confusión en Diego. «¿Antes de partir?», preguntó en voz baja a Carmen. Ella lo miró con una expresión compleja. «Después de la venta, me iré a trabajar a un proyecto de desarrollo sostenible en el extranjero», explicó. «Esta será mi última fiesta de la cosecha en El Olivo, al menos por ahora». Esta revelación sacudió a Diego más de lo que hubiera esperado. La idea de que esta extraordinaria mujer desapareciera de su vida tan pronto como había entrado en ella resultaba inexplicablemente perturbadora. Los músicos comenzaron a afinar sus instrumentos: guitarras, un acordeón, una flauta tradicional y percusiones simples pero efectivas. Pronto, el aire se llenó con los primeros acordes de melodías antiguas que parecían surgir de la propia tierra. Rafael fue llamado por un grupo de trabajadores mayores, dejando a su hija y a Diego solos entre la creciente multitud. «¿Nervioso, señor millonario?», preguntó Carmen con una sonrisa juguetona. «Esto está muy lejos de las galas corporativas a las que debes estar acostumbrado». «Completamente fuera de mi elemento», confirmó Diego con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Pero, extrañamente, no me importa». La sonrisa de Carmen se amplió ante esta confesión. «Vamos, entonces», lo animó, tomándolo de la mano con naturalidad. «Es hora de que aprendas que la vida no solo sucede en salas de juntas y hoteles 5 estrellas. Lo condujo hacia una de las mesas, donde abundaban platos de preparaciones caseras que emanaban aromas irresistibles, guisos tradicionales, panes recién horneados, quesos artesanales y dulces que seguían recetas centenarias. Para su sorpresa, Diego se encontró comiendo con un apetito que no sentía desde la infancia, saboreando cada bocado con un placer casi primario que contrastaba con las comidas funcionales o socialmente obligatorias que solían caracterizar su rutina diaria. La comida dio paso a la música, y pronto el espacio central se llenó de parejas que bailaban danzas tradicionales con pasos que, evidently, habían aprendido desde niños. Diego observaba, fascinado, la alegría sencilla pero profunda que emanaba de la celebración, tan diferente de los eventos sociales calculados y estratégicos a los que estaba habituado,
donde cada conversación tenía un propósito y cada gesto era evaluado por su potencial beneficio. «Es hora de la jota inaugural», anunció un hombre mayor, aparentemente el músico principal, «y este año, como despedida, la bailará nuestra querida señorita Carmen». Aplausos y vítores acogieron a Carmen cuando se dirigió al centro del espacio. Los músicos comenzaron una melodía enérgica y compleja, y ella, tras una breve reverencia a los presentes, inició una danza que combinaba elegancia con pasión, precisión con abandono. Sus pies se movían con asombrosa rapidez en intrincados patrones, mientras sus manos dibujaban figuras en el aire y su vestido blanco giraba como una flor en el viento. Diego, incapaz de apartar la mirada, sentía algo despertando en su interior que llevaba años dormido, o quizás nunca había estado completamente vivo. Una admiración que iba más allá del atractivo físico o intelectual, una conexión inexplicable con lo que esta mujer representaba con su autenticidad completa e innegociable. Cuando la danza terminó, entre aplausos entusiastas, Carmen se acercó a él con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y los ojos brillantes de emoción. «Tu turno», anunció con decisión, extendiendo su mano. «Yo no podría», comenzó a protestar, pero ella no aceptaba negativas. «No te estoy pidiendo que bailes la jota», aclaró con una sonrisa tranquilizadora. «Ahora tocarán algo más sencillo, solo déjate llevar». Efectivamente, los músicos cambiaron a una melodía más pausada, y varias parejas ocuparon el espacio de baile. Con una mezcla de temor y excitación que no experimentaba desde la adolescencia, Diego se dejó guiar por Carmen hasta el centro. «Solo sigue mis movimientos», instruyó suavemente, mientras colocaba una mano en su hombro y tomaba su otra mano. «No pienses demasiado». No pensar demasiado era precisamente lo contrario a cómo había construido su éxito. Toda su vida se había basado en el análisis constante, en la planificación meticulosa, en la anticipación estratégica de cada movimiento. Y sin embargo, al sentir la mano de Carmen en la suya, al percibir su perfume natural mezclado con el aroma de las flores en su cabello, supo que quería, por primera vez en años, simplemente sentir en lugar de calcular. Los primeros pasos fueron torpes, pero ella lo guiaba con paciencia y humor, sin juzgar sus errores y celebrando cada pequeño avance. Poco a poco, el ritmo de la música fue permeando sus movimientos, y, para su propia sorpresa, Diego comenzó a disfrutar genuinamente de la danza, del contacto sutil pero electrizante con esta mujer extraordinaria, de la liberación de simplemente existir en el momento sin pensar en lo que vendría después. «Lo estás haciendo muy bien para ser un principiante», comentó Carmen con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Tengo una excelente maestra», respondió él, sosteniendo su mirada de una forma que transformó el comentario casual en algo mucho más significativo. Algo cambió en ese instante, como si un entendimiento silencioso pasara entre ellos. No era solo atracción física, aunque indudablemente existía, ni simplemente respeto intelectual, que también estaba presente. Era un reconocimiento más profundo, el descubrimiento de que, bajo las aparentes diferencias de origen, de estilo de vida, de valores, había una resonancia que ninguno de los dos había anticipado. La música continuó, y ellos siguieron bailando cada vez con mayor soltura, cada vez más cerca. El mundo alrededor parecía desvanecerse. Los otros bailarines, las luces, incluso la música misma, se convertía en un simple telón de fondo para lo que estaba ocurriendo entre ellos. Cuando la melodía finalmente terminó, permanecieron un instante más de lo necesario en la posición del baile, como si ninguno quisiera romper el hechizo. «Necesito mostrarte algo», dijo Carmen finalmente, con una intensidad en su voz que no admitía discusión. «Sígueme». Sin soltar su mano, lo condujo lejos de la celebración, por un sendero iluminado solo por la luna llena que brillaba con extraordinaria claridad. Caminaron en silencio, pero era un silencio cómplice, cargado de posibilidades y de una tensión deliciosa que crecía con cada paso. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser un pequeño mirador natural, desde donde se dominaba toda la hacienda bajo la luz plateada de la luna, la casa principal, los campos, los bosques circundantes
y, a lo lejos, las luces de la fiesta que continuaba. «Este es mi lugar secreto desde niña», confesó Carmen, su voz más suave de lo habitual. «Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando tengo decisiones importantes que tomar». «¿Y qué decisión estás contemplando ahora?», preguntó Diego, consciente de la intimidad del momento, de lo privilegiado que era ser admitido en este espacio personal. Ella se volvió para mirarlo directamente, con una intensidad que le cortó la respiración. «Estoy intentando decidir si el hombre que planea transformar todo lo que amo en un resort de lujo para millonarios aburridos es realmente el frío calculador que aparenta ser», respondió con franqueza, «o si hay algo más en él, algo que ni siquiera él mismo reconoce completamente». La honestidad brutal de sus palabras, lejos de ofenderlo, lo conmovió profundamente. Nadie en su círculo se atrevía a hablarle así, a desafiarlo tan directamente, a ver más allá de la fachada de éxito y poder que había construido cuidadosamente alrededor de su verdadero yo. «¿Y a qué conclusión has llegado?», preguntó, dando un paso hacia ella, reduciendo el espacio físico entre ambos, como si quisiera eliminar también las barreras invisibles. «Que hay mucho más en Diego Navarro de lo que él permite que el mundo vea», respondió ella, sin retroceder. «Y que eso me asusta y me fascina a partes iguales». La confesión, tan vulnerable como desafiante, desarmó las últimas defensas de Diego. Sin pensar, sin calcular, por primera vez en años, se inclinó hacia ella y la besó. El beso fue una revelación, un despertar. No era la pasión calculada que había experimentado en relaciones anteriores, estratégicamente seleccionadas para complementar su imagen pública o expandir su red de influencia. Era algo primario y auténtico, un reconocimiento mutuo de dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado un punto de resonancia más allá de las circunstancias que los separaban. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El futuro de El Olivo, sus planes, los de Carmen, todo quedaba ahora envuelto en una nueva luz que transformaba lo que hasta entonces había parecido inevitable. «No te vayas», murmuró Diego, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera contenerlas. «No aceptes ese trabajo en el extranjero». Carmen lo miró con una mezcla de emociones contradictorias, sorpresa, esperanza, pero también cautela. «¿Y qué sugieres?», preguntó. «¿Que me quede para ver cómo destruyes todo lo que hemos construido aquí, para ser testigo de cómo El Olivo se convierte en otro producto genérico para turistas adinerados?» La pregunta era un desafío directo, pero también una oportunidad, una puerta entreabierta a un futuro diferente al que ambos habían anticipado. El amanecer encontró a Diego completamente despierto, contemplando el techo de su habitación mientras su mente, habitualmente ocupada con estrategias de negocio y proyecciones financieras, se centraba en una única persona. La noche anterior, tras aquel beso revelador, habían regresado a la fiesta en un silencio cargado de promesas no pronunciadas. Se habían despedido con formalidad en presencia del hacendado, pero la intensidad en sus miradas había comunicado mucho más que cualquier palabra. Durante toda la noche, ideas revolucionarias habían tomado forma en su cabeza. Por primera vez en su carrera, no pensaba en términos de maximización de beneficios o retorno de inversión, sino en posibilidades que nunca había considerado, en un futuro que apenas unas horas antes le habría parecido incomprensible. Tras vestirse con decisión, bajó al comedor, donde Rafael Vega desayunaba solo, revisando documentos. «Buenos días», saludó Diego. «¿Puedo acompañarlo?». «Por supuesto», respondió el anfitrión, señalando la silla frente a él. «Mi hija salió temprano para supervisar la cosecha en los campos del norte. Mencionó que regresaría para el almuerzo». Diego asintió, agradeciendo internamente esta oportunidad de hablar a solas con el padre. «Señor Vega, hay algo que me gustaría discutir con usted», comenzó, sirviéndose café. «Se trata del futuro de El Olivo». El hacendado levantó la mirada de sus papeles, súbitamente interesado. «Te escucho. Durante mi estancia aquí, he descubierto que El Olivo es mucho más valioso de lo que indicaban nuestros informes técnicos», explicó Diego. «Los sistemas sostenibles que su hija ha implementado, la marca que ha creado, las relaciones con la comunidad local, todo eso tiene un valor incalculable
que destruiría con nuestro proyecto original. Rafael lo observaba con intensidad, como evaluando no solo sus palabras, sino sus intenciones. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Una revisión completa del acuerdo, respondió Diego directamente. En lugar de una adquisición total para desarrollo turístico masivo, propongo una asociación estratégica. Mi empresa aportaría capital e infraestructura para expandir lo que ya funciona. Turismo experiencial de alto nivel basado en los valores auténticos de El Olivo, comercialización internacional de sus productos premium y desarrollo tecnológico para optimizar la producción sin comprometer su esencia. El hacendado permaneció en silencio, procesando esta propuesta inesperada. ¿Y mi hija? ¿Qué papel tendría en este nuevo esquema? La pregunta iba directamente al corazón del asunto, y Diego sabía que su respuesta revelaría más de lo que pretendía. Ella mantendría el control operativo y la dirección estratégica de todo lo relacionado con producción y sostenibilidad. Respondió con sinceridad. Su visión es precisamente lo que hace especial a este lugar. Sería un error interferir con eso. Una leve sonrisa apareció en los labios de Rafael, como si hubiera confirmado una sospecha. Interesante, comentó. Hace 3 días llegaste aquí decidido a convertir El Olivo en un resort de lujo que eliminaría prácticamente todo lo que hemos construido, y ahora propones preservarlo. Me pregunto qué o quién ha provocado este cambio tan drástico. Diego sostuvo su mirada, comprendiendo que la transparencia era su única opción frente a este hombre perspicaz. Su hija me ha mostrado que existe otra forma de entender el éxito, admitió, una visión a largo plazo que no había considerado antes. ¿Solo eso?, presionó Rafael, un brillo astuto en sus ojos. Diego dudó por un instante, pero la honestidad que había surgido en él durante los últimos días prevaleció. No, no es solo eso, reconoció finalmente. He desarrollado sentimientos por Carmen que nunca esperé. Sentimientos que me han hecho cuestionar no solo este proyecto, sino también mis propias prioridades. El hacendado lo estudió largamente, como si intentara ver a través de su aparente sinceridad. En mis 60 años, he aprendido a distinguir la autenticidad de las estrategias calculadas, dijo finalmente. Y, aunque aún no estoy completamente convencido, reconozco que hay algo genuino en tus palabras. Lo hay, afirmó Diego con convicción. Y estoy dispuesto a demostrarlo con acciones concretas, no solo con palabras. Tengo una condición para siquiera considerar tu propuesta, declaró Rafael. Debes presentarla directamente a mi hija. Si ella la rechaza, seguiremos adelante con la venta original. Diego asintió, comprendiendo perfectamente la lógica de esta exigencia. Me parece justo. El resto de la mañana transcurrió con Diego recorriendo la propiedad por su cuenta, refinando mentalmente su propuesta, anticipando los argumentos que Carmen podría presentar. No se trataba solo de elaborar un plan de negocios convincente. Necesitaba demostrarle que su cambio de perspectiva era genuino, que no era simplemente una estrategia para conquistarla. Cerca del mediodía, mientras regresaba hacia la casa principal, divisó la camioneta de Carmen aproximándose por el camino. Su corazón se aceleró involuntariamente, una reacción que le resultaba tan ajena como reveladora. Él, que había mantenido relaciones calculadas y convenientes durante años, se encontraba ahora nervioso como un adolescente ante la perspectiva de ver nuevamente a esta mujer que había trastocado todas sus certezas. Carmen descendió del vehículo, vestida con sencillez práctica, jeans, botas de trabajo y una camisa a cuadros arremangada. Su cabello estaba recogido en una coleta simple y, a pesar de la ausencia de maquillaje, o quizás precisamente por ello, su belleza natural resultaba aún más impactante a la luz del día. «Buenos días», saludó Diego, acercándose. «¿Cómo fue la cosecha?» «Prometedor», respondió ella con una sonrisa cautelosa. «Los indicadores de acidez son perfectos este año». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de todo lo no dicho la noche anterior. Finalmente, fue Carmen quien lo rompió. «Sobre anoche. Necesito hablar contigo», la interrumpió Diego. «Tengo una propuesta importante que hacerte, algo que podría cambiar el futuro de El Olivo, y quizás el nuestro también». Ella lo miró con sorpresa, claramente no esperando este giro.
Te escucho, dijo finalmente. No aquí, respondió él. Podemos ir a algún lugar donde podamos hablar tranquilamente. Ella pareció dudar un momento, pero finalmente asintió. Vamos a la bodega antigua. Nadie nos interrumpirá allí. La bodega resultó ser un edificio de piedra parcialmente subterráneo, con gruesos muros que mantenían una temperatura constante. Enormes barricas de roble se alineaban en el espacio principal, mientras que una pequeña oficina acristalada ofrecía un espacio más íntimo. Fue allí donde Carmen lo condujo. Este era el despacho de mi abuelo, explicó mientras entraban. Vengo aquí cuando necesito pensar con claridad. El aroma del vino añejando tiene algo que aclara la mente. Una vez sentados frente a la pequeña mesa de madera gastada por generaciones de uso, Diego expuso su propuesta detalladamente: la asociación estratégica, la preservación de los sistemas sostenibles, la expansión internacional de la marca El Olivo, el turismo experiencial de lujo a pequeña escala que complementaría, no reemplazaría, la actividad agrícola tradicional. Carmen lo escuchó sin interrupciones, su expresión indescifrable. Cuando él terminó, permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Es una propuesta interesante desde el punto de vista empresarial, dijo finalmente, pero tengo que preguntarme qué ha provocado este cambio tan radical en tu visión. Hace 3 días, querías arrasar con todo esto para construir tu resort de lujo. Diego comprendió que había llegado el momento de la verdad absoluta. Las estrategias ensayadas, los argumentos cuidadosamente preparados, quedaban ahora irrelevantes frente a la mirada directa de esta mujer. Tú lo provocaste, respondió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Me mostraste un mundo que no conocía, una forma de entender el éxito y la vida que nunca había considerado, y en el proceso me hiciste darme cuenta de lo vacío que estaba mi propio concepto de logro. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. He construido un imperio financiero, pero no tengo a nadie con quien compartir lo que valore más a la persona que al empresario, continuó. He estado en los restaurantes más exclusivos del mundo, pero nunca había disfrutado una comida como el simple picnic que compartimos ayer. He bailado en galas benéficas con las mujeres más codiciadas del país, pero nunca había sentido lo que experimenté anoche bailando contigo bajo las estrellas. Carmen lo observaba, con una mezcla de emociones contradictorias en su rostro: cautela, esperanza, confusión, deseo. Palabras bonitas, comentó finalmente, pero las palabras son fáciles. ¿Cómo sé que esto no es simplemente una estrategia para conseguir lo que quieres, ya sea el olivo o a mí? La pregunta, directa y honesta, merecía una respuesta igual de transparente. No puedes saberlo con certeza, admitió Diego. Ni siquiera yo mismo entiendo completamente lo que está pasando dentro de mí. Solo sé que hace 3 días mi vida tenía un rumbo claro y definido, y ahora todas mis certezas se han desmoronado. Y por primera vez en mi vida adulta, esa incertidumbre no me aterra, me emociona. Se inclinó hacia ella, reduciendo la distancia física entre ambos. No te estoy pidiendo que confíes ciegamente en mí. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte, con acciones, que mis palabras son sinceras. Construyamos juntos el futuro de El Olivo, un paso a la vez. Carmen desvió la mirada hacia las antiguas barricas visibles a través del cristal, como buscando consejo en esos testigos silenciosos de generaciones de decisiones tomadas en ese mismo espacio. Siempre he creído que las personas pueden cambiar, evolucionar, dijo finalmente volviendo a mirarlo. Pero también sé que los cambios verdaderos requieren tiempo y pruebas. Tiempo y pruebas, repitió Diego. Estoy dispuesto a ofrecer ambos. Tu propuesta tiene mérito, admitió ella, pero necesito pensar en ella detenidamente, analizarla no solo con el corazón, sino también con la cabeza. El olivo no es solo mi hogar, es el sustento de docenas de familias, el resultado del trabajo de generaciones. No puedo tomar decisiones impulsivas al respecto. Lo entiendo perfectamente, respondió Diego. Tómate el tiempo que necesites. Se levantó, comprendiendo que era el momento de dejarla reflexionar. Pero antes de alcanzar la puerta, la voz de Carmen lo detuvo. Diego, llamó, usando su nombre de pila por primera vez. El beso de anoche
No fue un error, pero tampoco es una garantía de nada. Él se volvió hacia ella, encontrando en sus ojos una honestidad que reflejaba la suya propia. «Lo sé», respondió con una media sonrisa, «y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso». Cuando salió de la bodega, el sol del mediodía lo cegó momentáneamente. Se sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Por primera vez en años, su futuro era completamente incierto, y esa incertidumbre, lejos de angustiarlo, lo llenaba de una emoción que había olvidado que podía sentir. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, el teléfono de Diego sonó. Era su asistente en Madrid, recordándole las reuniones programadas para el día siguiente, los contratos pendientes de firma, las decisiones que esperaban su aprobación. Su antigua vida, perfectamente organizada y predecible, lo reclamaba. Con una sonrisa decidida, respondió la llamada. «Necesito que canceles todos mis compromisos de la próxima semana», instruyó a su sorprendida asistente. Surgió algo importante, algo que no puede esperar. Los siguientes días transformaron por completo la dinámica en el Olivo. Diego, que había cancelado todos sus compromisos en la ciudad, se integró paulatinamente en las actividades diarias de la hacienda, no como un observador distante, sino como un participante activo, dispuesto a ensuciarse las manos y aprender desde la raíz lo que hacía especial a este lugar. Cada mañana se levantaba al amanecer, un hábito impensable en su vida anterior, y se unía a los trabajadores en sus labores. Bajo la guía paciente de Luis, el capataz de los viñedos, aprendió a distinguir las uvas listas para la cosecha, a entender cómo el terroir de cada ladera influía en el carácter final del vino. En la almazara, don Ramón, un maestro aceitero de 70 años, le mostró cómo detectar el punto exacto de maduración de las aceitunas para conseguir ese aceite premium que era el orgullo de El Olivo. Lo que comenzó como un gesto calculado para impresionar a Carmen, gradualmente se transformó en un genuino interés. Diego, educado en las mejores escuelas de negocios del mundo, descubrió que había toda una dimensión del trabajo, la producción y la creación de valor que sus profesores nunca habían mencionado. El conocimiento intuitivo transmitido de generación en generación, el respeto por los ciclos naturales, la paciencia para esperar resultados que no se medían en trimestres, sino en años. Carmen observaba esta metamorfosis con una mezcla de escepticismo y esperanza. Cada mañana, cuando lo encontraba ya trabajando en los campos o estudiando los libros de contabilidad histórica de la hacienda, una parte de ella se preguntaba si todo era una elaborada estrategia para conquistarla a ella y a El Olivo simultáneamente. Pero otra parte, cada vez más fuerte, reconocía la autenticidad en sus preguntas, en su genuino asombro ante descubrimientos que para ella eran cotidianos, en la forma en que gradualmente ganaba el respeto de los trabajadores más escépticos. Una tarde, mientras revisaban juntos los planos de la bodega para discutir posibles modernizaciones que no comprometieran los métodos tradicionales, la conversación derivó hacia temas más personales. «Nunca me has contado por qué decidiste regresar a El Olivo después de tus estudios», comentó Diego, consciente de que estaba entrando en terreno personal. «Con tu preparación académica, podrías haber tenido una carrera brillante en cualquier parte del mundo». Carmen permaneció en silencio un momento, como evaluando cuánto quería compartir. «Cuando estudiaba en el extranjero, mis compañeros hablaban constantemente de cambiar el mundo», respondió finalmente. «Todos querían crear la próxima gran aplicación, dirigir enormes corporaciones o asesorar a gobiernos. Yo también tenía esas ambiciones al principio». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los antiguos planos extendidos sobre la mesa. Pero cada vez que regresaba a El Olivo durante las vacaciones, comprendía que aquí podía implementar directamente todo lo que aprendía. No era necesario esperar años para ascender en una jerarquía corporativa o acumular suficiente influencia política. Aquí podía experimentar, innovar, ver resultados tangibles, trabajar con personas reales cuyas vidas mejoraban directamente gracias a cada pequeño avance. «Entiendo eso», asintió Diego. «En mi mundo, todo se mide en proyecciones financieras y hojas de cálculo. El impacto real de nuestras decisiones
queda diluido en estadísticas y reportes trimestrales. Exactamente, confirmó Carmen con una sonrisa de reconocimiento. Aquí puedo ver literalmente cómo crece lo que planto. Puedo probar el resultado de mis decisiones. Puedo mirar a los ojos a cada persona cuya vida es afectada por mis aciertos y mis errores. Diego la observaba mientras hablaba, cautivado no solo por sus palabras, sino por la pasión que irradiaba, por la claridad de su propósito. En ese momento, comprendió que lo que más lo atraía de esta mujer no era su belleza ni su inteligencia, sino su autenticidad absoluta. Ella sabía exactamente quién era y qué quería. No había estrategias ni máscaras sociales, solo una congruencia perfecta entre sus palabras y sus acciones. El momento de intimidad fue interrumpido por la llegada apresurada de Luis, el capataz. «Señorita Carmen, tenemos un problema en la parcela norte», anunció con evidente preocupación. «Los sensores de irrigación muestran lecturas extrañas y parece que hay una filtración importante. Si no lo solucionamos rápido, podríamos perder parte de la cosecha». Carmen se levantó inmediatamente, su expresión transformándose en concentración profesional. «Vamos», dijo, dirigiéndose hacia la puerta, pero se detuvo al notar que Diego también se había puesto de pie. «Esto podría llevar horas, y probablemente nos ensuciaremos bastante. No tienes que venir». «Quiero ir», respondió él con sencillez. «Si vamos a ser socios, necesito entender todos los aspectos del negocio, especialmente los problemas». Algo en su tono, la naturalidad con que habló de una sociedad que aún no estaba formalizada, la forma en que priorizaba aprender sobre el problema real en lugar de revisar informes abstractos desde la comodidad de la casa, provocó un cambio sutil en la mirada de Carmen. Una barrera invisible pareció disolverse. Las siguientes 6 horas fueron una prueba de fuego inesperada. Lo que descubrieron en los campos del norte no era una simple filtración, sino un problema estructural en el sistema de irrigación que amenazaba seriamente no solo la cosecha actual, sino también la del año siguiente. Bajo un sol implacable, trabajaron codo a codo con el equipo de mantenimiento, desenterrando tuberías, identificando la fuente del problema, improvisando soluciones temporales mientras se implementaba una permanente. Diego, con su ropa de diseñador arruinada y empapado en sudor y barro hasta las cejas, no solo observaba, sugería ideas, aplicaba conceptos de gestión de crisis que había utilizado en sus empresas e incluso se metía en las zanjas para ayudar físicamente cuando era necesario. Para sorpresa del equipo, resultó ser no solo un jefe que daba órdenes desde la distancia, sino un compañero que se involucraba plenamente en la resolución del problema. Cuando finalmente, ya entrada la noche, lograron estabilizar la situación, todos estaban agotados, pero satisfechos. Los trabajadores, que inicialmente habían recibido al millonario con recelo, ahora lo trataban con un nuevo respeto, nacido no de su posición o riqueza, sino de haberlo visto trabajar junto a ellos sin privilegios especiales. De regreso a la casa principal, cubiertos de barro y con el cansancio marcado en sus rostros, Carmen y Diego caminaban en un silencio cómplice, ocasionalmente interrumpido por comentarios técnicos sobre lo sucedido o planes para una solución definitiva. «Nunca imaginé que un problema de fontanería podría ser tan complicado y a la vez tan fascinante», comentó Diego mientras subían los escalones del porche. «En mis empresas, cuando algo se rompe, simplemente llamo a un especialista y espero que lo solucione. Nunca había experimentado la satisfacción de resolver un problema con mis propias manos». Carmen lo miró con una sonrisa cansada pero genuina. «Bienvenido al mundo real, señor millonario», dijo, usando el mismo tono con que lo había llamado la primera vez que se conocieron, donde los problemas tienen caras y nombres y las soluciones requieren más que firmar un cheque. Se detuvieron frente a la puerta principal, súbitamente conscientes de su aspecto desastroso, del contraste que presentarían con la elegancia interior de la casa. «Será mejor que entremos por la puerta de servicio», sugirió Carmen. «Mi padre tendrá un ataque si arrastramos todo este barro por la alfombra persa del vestíbulo». «Carmen», la llamó Diego antes de que pudiera moverse, su voz repentinamente seria. «Gracias por hoy». Ella lo miró con curiosidad. «¿Por permitirte ensuciar tu ropa de diseñador y arruinar tu manicura perfecta?»
preguntó con ligera burla. Por mostrarme lo que significa realmente crear valor, respondió él con una sinceridad que disipó cualquier rastro de humor. Por permitirme experimentar lo que es trabajar por algo más significativo que un retorno financiero. La intensidad de su mirada, la honestidad absoluta en su voz, crearon un momento de intimidad que trascendía su apariencia desaliñada y su agotamiento físico. Sin pensar, Carmen se inclinó hacia él y lo besó. No fue un beso calculado ni planificado como el de días atrás, sino un impulso nacido de la conexión genuina que había surgido entre ellos durante esas horas de trabajo compartido. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado en su relación. Ya no eran simplemente el millonario y la campesina, etiquetas simplistas que no capturaban la complejidad de quienes realmente eran. Eran dos personas descubriéndose mutuamente, más allá de las primeras impresiones y los prejuicios iniciales. Necesitamos hablar sobre el futuro, dijo Carmen finalmente, sobre el olivo, sobre tu propuesta, sobre nosotros. Lo sé, respondió Diego, y estoy listo para esa conversación cuando tú lo estés. Ella asintió, reconociendo la paciencia que él había demostrado durante estos días, respetando su espacio mientras se involucraba genuinamente en la vida de la hacienda. Mañana, decidió, después de la reunión con mi padre para discutir los detalles legales de tu propuesta, es hora de tomar decisiones. Mientras entraban por la puerta de servicio, dejando huellas de barro que ninguno de los dos se molestó en disimular, ambos sentían una expectativa compartida ante el día siguiente. Decisiones importantes les esperaban, decisiones que determinarían no solo el futuro de El Olivo, sino también el de su incipiente relación. Lo que ninguno podía prever era que el destino tenía preparada una prueba más, una que pondría a prueba no solo los nuevos sentimientos que habían surgido entre ellos, sino también los valores fundamentales que cada uno defendía. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.